Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más junto con todos ustedes. Agradecido al Señor por un día más de vida, por la salud. El Señor nos bendiga grandemente con su presencia en esta mañana. Y bueno, hermanos, contentos de que estamos saliendo por Radio La Predicadora. Si no estamos saliendo en este momento, vamos a salir dentro de unos minutos por Radio La Predicadora, la 94.1.1. Bueno, gracias al hermano Manuel, a su esposa, y bueno, y también a su papá, que nos permiten seguir en la radio. Que el Señor bendiga grandemente la vida de ellos, que el Señor bendiga las refacciones que están haciendo en la radio, que veo que la están dejando cada día más linda, más hermosa, y todo eso para la gloria del Señor, seguramente, hermano. Porque todo lo que hacemos de hecho o de palabra lo hacemos para la gloria del Señor. Que el Señor bendiga grandemente nuestra radio, que algún día se pueda transformar en un canal de televisión. ¿Y por qué no? No, ¿por qué no ser, pero todo para el Señor, ser un poco más pretencioso para que el Evangelio se extienda? Imagínense, de una radio a una televisión donde podemos extender el Evangelio en mucha distancia. El Señor bendiga a los hermanos. Bendigo a todos los hermanos que están conectados con la radio de la Predicadora. Soy el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo. Y bueno, contento de que puedan estar escuchando nuestro programa. Y bueno, tenemos una página por YouTube, hermanos. Si usted quiere inscribirse en la página para ver todos nuestros programas, todas nuestras predicaciones, la página es Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, y usted ahí puede encontrar todas las predicaciones, enseñanzas, aniversario, bautismo, bueno, todo lo que usted quiera ver con referente a nuestra iglesia, ahí usted podrá ver. Saludo a todos los hermanos de la congregación, a cada uno de los hermanos y hermanas, les abrazo en el amor del Señor a cada uno, también a los compañeros de carrera, al pastor Florian, al pastor Cabral, al ministerio. También saludo grandemente para los amigos, ¿no?, que tengo acá en la zona, ¿no?, al hermano Néstor Díaz, al hermano Mario Puñal, al hermano Guillermo Gardela, al hermano José Salinas, bueno, a tantos hermanos que uno a veces olvida los nombres. Gloria al nombre del Señor. Hermano Juan, hermana María, un gran abrazo, le estamos extrañando demasiado. El Señor bendiga grandemente la vida de ellos. Y bueno, sigamos orando, hermanos, por la salud del hermano César Taguada. El Señor bendiga su vida, está en el hospital, internado, pero yo creo que está bien, hermano. Yo creo que cada día va a andar mejor, que va a salir de esta neumonía, porque para mí es una neumonía, pero aunque no sea una neumonía, aunque sea coronavirus, el Señor tiene poder para sanarlo, para libertarlo, pero hágase conforme a su voluntad. También sigamos orando por el hermano que está en el kilómetro 32, que también está internado por coronavirus. No me acuerdo su nombre, siempre me olvido del nombre, que el Señor perdone mi falta de memoria, pero el Señor conoce. Oremos por este hermano, está en el kilómetro 32 internado, pertenece creo que a la iglesia del hermano Mario Puñales. El Señor bendiga grandemente su vida. Bueno, hermanos, gracias por estar una vez más reunidos en la iglesia, acá en este lugar, para poder hacer este programa, porque no podemos ir a la radio. Ya va a llegar el momento en que vamos a ir a la radio, vamos a estar ahí, desde ahí vamos a hacer el programa. Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a ver qué palabra nos da el Señor hoy. Qué palabra el Señor va a poner en nuestro corazón para poder compartir con todos ustedes. Señor, estoy ante tu presencia en esta hora, agradecido, Señor amado, por cuanto tú, Señor, nos permites
estar, Señor, nuevamente frente a esta cámara para extender el Evangelio, para extender el Evangelio de esta gracia maravillosa. Bendice, Señor, bendice, Padre Santo, Padre de los cielos, Padre Todopoderoso. Te pedimos que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de mis hermanas, mis hermanos, que están en la radio, Señor, que están escuchando este programa. Señor, que tú les alcance espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti. Señor, que esta palabra que sale de mi boca no sea mi palabra, sino que sea tu palabra. Señor, porque tú has llenado mi corazón con tu palabra, Señor, y entonces estoy confiado, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón para poder compartir con los santos. Padre, te ruego por la iglesia toda, te ruego, Señor, por tu evangelio, te ruego, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, que sea esta tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, que se establezca tu reino en los cielos y en la tierra, que se haga tu voluntad, Señor. Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder, el reino, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor, gracias le damos al Señor. Vamos a buscar una palabra en la concordancia y que el Señor está poniendo en mi corazón de esta mañana. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer en el libro Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Quiero participar con todos ustedes. En el libro de Filipenses 4:3, hermanos, si usted quiere acompañarme en la lectura, usted también puede buscar, porque es bueno abrir su Biblia en este tiempo de pandemia y desempolvarla un poco. Porque cuánta polvo habrá en la Biblia de muchos hermanos, hermanas, que ya hace un tiempo que no la abren, no la leen. Y bueno, esta mañana la podemos desempolvar un poquito y mirar. Entonces, dice la palabra Filipenses 4:3, vamos a leer en el versículo 1, ¿qué le parece? 4:1 hasta el 3. Dice, así que hermanos amados, deseados y gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Vio? Fíjese qué calidad de hermanos que eran los filipenses. Los filipenses eran amados y deseados. Alabado sea el Señor, ¿vio? Amados y deseados, como dice ahí en el capítulo 1, versículo 8 también, ¿no? Amados y deseados, gozo y corona mía. Ellos eran el gozo de Pablo, ¿no? Era Pablo porque los filipenses eran hermanos, los que siempre estaban ocupándose de las necesidades del apóstol Pablo. Ahí en 2 de Corintios 1:14 podríamos leer también, donde dice, el apóstol Pablo dice, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día de Jesucristo, ¿no? Gozo y corona mía, gloria al nombre del Señor. Entonces, estad firmes, dice, en el Señor, amados, firmes en el Señor, en las enseñanzas que hemos recibido de Él, en la vida que hemos recibido. Estar firme en el Señor, estar firme en las doctrinas, en las enseñanzas. Estar firme es estar firme en la vida que Él nos ha manifestado. Estar firme es en la fe, ¿no? En la fe, en la oración, en la lectura, en la manifestación de esta vida. Estar firme ahí. Inamovible significa firme, ¿vio? No nos mueve nadie de ahí, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, estamos firmes en el Señor. Estamos inamovibles, es como que estamos soldados
¿no? Soldados con soldadura, ¿no? En la roca que es Cristo, y de ahí no nos podemos desprender aunque querramos, Dios. Gloria al nombre del Señor. Está firme en el Señor, amados. Evodia, ruego, y a Sintique exhorto, ¿yo? Fíjese, a una le ruega y la otra le exhorta. Ruego a Evodia, se ve que Evodia habrá sido de un carácter más manso, ¿no? Más maniable, por así decirlo, ¿no? Pero Sintique era más dura, ¿no? A Evodia ruego y a Sintique exhorto. Vamos a ver cómo dice en esta versión 1960, en la ruego a Evodia y a Sintique. Acá no pone esa diferencia. Acá dice ruego a Evodia y a Sintique, pero acá en la versión 1569 creo que es, vamos a mirar bien, esta es una versión más antigua, 1569, tengo yo esta versión, dice a Evodia ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 2, él tuvo que usar esa palabra. En el versículo 2 también tuvo que usar esa palabra. Y Pablo le dice, cumplid mi gozo, que sentáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimo, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Y acá había un problema, había a los mismos filipenses, seguramente que Evodia y Sintique habían escuchado la enseñanza que Pablo les había dado a ellos en el capítulo 2, versículo 2. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Es muy doloroso cuando los hermanos sentimos diferente, y ese sentir nos enemista, ese sentir o ese pensamiento nos distancia el uno del otro, ¿no? Eso es la falta de madurez, por supuesto, y la falta de sabiduría para poder encarar, ¿no?, las situaciones, ¿no? Por eso se necesita un hombre espiritual para litigar en medio, ¿no? Para poder poner paño frío, como quien diría, ¿no? Y ahí estaba el apóstol Pablo, y ahí está el pastor de tu iglesia, el siervo del Señor, para que cuando haya diferencia no haya división. También está el Espíritu Santo en tu vida, en la vida de ambos, y el amor de Cristo en cada uno para que eso no suceda. Pero bueno, cumplí mi gozo, que sentáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma causa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se negó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Entonces fíjese que lo importante para llegar a ser un vencedor total, para llegar a ser arrebatado en la primera fila de la esposa, ¿cómo debe ser el carácter del vencedor? Insistimos con este tema porque ¿sabe por qué insistimos? Porque necesita Dios la transformación de cada creyente que Él salva. La intención del Dios al salvarnos es que nosotros suframos una transformación. Y esa transformación tiene que ser a la imagen de su Hijo. Y entonces nosotros vemos cómo era Cristo. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo era como era Cristo, porque dice Pablo en sus escritos, dice, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá Pablo escribe a Sintique y a Evodia, a una le escribe se dirige para con una de una manera más o menos amable, porque les tenía un espíritu no tan duro, tenía un carácter no tan
rústico, tenía un carácter más afable, y a la otra se dirige un poquito más, con más presión, por así decirlo, porque era más, en su carácter era más caprichosa, era más tal vez más orgullosa. Bueno, la cuestión de acá usa dos palabras, que en la versión 1960 no está, solamente está en una versión más antigua, que es la 1569. Y entonces dice en el capítulo 2, perdón, en el versículo 2 del capítulo 4 de Filipenses, estoy leyendo capítulo 4, 2, versículo 2 de Filipenses, donde dice: a Evodia ruego y a Sintique exhorto. Gloria al nombre del Señor, ¿vio? Y a Sintique exhorto, dice, gloria al nombre de Jesús. Que sientan lo mismo en el Señor. ¿Qué pasaba? Ellas no sentían lo mismo y parecería que no. Parecería que no sentían lo mismo. ¿Y qué? ¿Por qué Pablo se daba cuenta que no sentían lo mismo? Por la división que había. Fíjese como una persona exterior que estaba fuera de ellos, porque Pablo no estaba dentro de ellos, sino que estaba afuera, pudo ver, ¿no?, que no sentían lo mismo. ¿Qué gloria le trae al Señor que cuando se ve que dos hermanos de la misma congregación no sienten lo mismo? ¿Qué gloria le trae al Evangelio eso? ¿Qué consolidación pueden tener los hermanos nuevos cuando ven a dos hermanos que ya son maduros, a dos hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio, que no sienten lo mismo y encima están enojados el uno con el otro? Porque a veces pasa que no sentimos lo mismo, pero no por eso nosotros vamos a estar divididos, no por eso nosotros vamos a estar enojados el uno con el otro, sino que nosotros tenemos que manifestar un carácter de unidad, como lo hicieron en el caso de Pablo y Apolos, porque Pablo y Apolos no sentían lo mismo, pero sin embargo ellos se unieron por el Evangelio. Pablo le mandó a Apolos a un cierto lugar y él dijo: voy a ir después, no voy a ir ahora. Bueno, no hay problema, dijo Pablo, él irá cuando le sea más apropiado. Y ahí quedó todo. Pero entiende la importancia que hay en la unidad. Cuando se trata de la vida del matrimonio, el amor es importante, es la base, es el fundamento del amor. Pero más importante en la convivencia es el respeto. El respeto en la convivencia tiene mucho que ver, porque está el adagio, el dicho en el mundo: porque te amo, porque te quiero, te aporreo, te golpeo, te maltrato. No es así. La convivencia no es el aporrearse, el maltratarse el uno al otro, sino el amarse al uno al otro. Nosotros tenemos, porque eso es la convivencia, ¿no? El fundamento está en el amor. Bueno, y entonces Pablo le dice a ellos, a Evodia ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y bueno, y fíjese acá el apóstol Pablo, que acá estamos viendo la vida del cuerpo, la vida de la iglesia, ¿no?, a través de sus miembros, ¿no? Acá Pablo les habla a ellos y en el capítulo 2, versículo 10, dice: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Y acá vemos que hay dos hermanas que no sentían lo mismo. ¿Y qué traía? ¿Qué bendición le traía a la iglesia esa? Ninguna. Entonces, el que había sido levantado por Dios, por Cristo, para ser el apóstol de la iglesia, tuvo que intervenir. Pero intervino de una manera pacífica, con un espíritu que era el espíritu de la nueva creación. No intervino allí, y ahí a veces que hay que intervenir. Hay que intervenir, pero siempre buscando la unidad, siempre buscando el compañerismo, ¿no? Porque somos compañeros basados en el respeto mutuo,
¿no? Y cada uno respeta al otro dependiendo del lugar que el otro ocupe. Nosotros respetamos al pastor por el lugar que él ocupa. Hay que tener respeto por el siervo del Señor. Y el pastor también tiene que respetar a los miembros del cuerpo de Cristo por el lugar que ellos ocupan, que son parte del cuerpo de Cristo. En ese respeto mutuo hay convivencia. Hay una buena convivencia y hay una buena manifestación sobre la vida que nosotros hemos recibido. Por eso, hermanos amados, el compañerismo. Ahora, el compañerismo no se le demanda no al hermano con el hermano, sino al hermano con el siervo del Señor. ¿No? Con el siervo del Señor. El siervo del Señor necesita compañeros. No necesita personas que estén divididas. No puede él hacer su trabajo. Cuando hay división en la iglesia, el siervo, el pastor, el hombre espiritual, ¿no? El hombre que nos trae la palabra para nuestro perfeccionamiento, él no puede hacer su trabajo porque él está tratando de solucionar un problema de división en vez de estar haciendo su trabajo, que su trabajo no es solucionar ese problema porque ese problema ya se lo solucionó nuestro amado Señor Jesucristo por medio de la palabra, por medio del entendimiento de la palabra, y nosotros entendemos por la palabra que no puede haber división en medio de nosotros. Entonces, ¿por qué hay división? Entonces, cuando hay división, el pastor tiene que estar ocupado en que esos dos hermanos que están divididos, que están enojados, que están airados uno con el otro, ellos puedan nuevamente volver a la comunión. Y eso quita tiempo. Eso lleva mucho tiempo al pastor muchas veces. En vez de estar el pastor ocupado en el perfeccionamiento de los santos, tiene que estar ocupado en dos personas que están enemistadas. Fíjese, cuánto tiempo se pierde ahí. ¿No? Y eso da un fruto amargo para colmo esa cuestión. Por eso, el apóstol Pablo, por un lado, le pide a Evodia y a Sintique, ¿no? A Evodia le exhorta o le ruega. Fíjese, te ruego, Evodia, porque era un espíritu más afable. Era de una manera que ella no era tan contenciosa, Evodia. Pero a Sintique le tuvo que exhortar. Le tuvo que exhortar. ¿De qué manera le exhortamos nosotros a los hermanos? Haciéndole, confrontándole con el error que él o ella está cometiendo. ¿Te parece bien a vos hacer una cosa así? Fíjate vos los hermanos de la iglesia, todo el mundo está hablando de la pelea que vos tenés con fulana, ¿no? Del rencor que vos le estás teniendo a la hermana, ¿no? Y la iglesia se mete en esa discusión, en vez de estar perfeccionándose, nos enredamos en temas que no tienen que ser, que no son de edificación para la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y esto pasó en la iglesia de los vencedores, porque los filipenses es la iglesia vencedora, según en el Apocalipsis, juntamente con la iglesia de Esmirna. Ahora fíjese, hermanos amados, cómo sigue la palabra. Entonces Pablo estaba tratando de solucionar ese problema, creo que lo solucionó, esperemos que lo haya solucionado, y luego, asimismo te ruego a ti también, hermano compañero, ¿no? Hermano compañero, gloria al nombre del Señor. Había un hermano que él lo consideraba compañero, ¿no? Compañero es una persona que lo ayuda a uno a sostener, que lo ayuda a uno al perfeccionamiento, que lo ayuda a uno a hacer el trabajo. Un compañero es una persona, para mí, es una persona que se ponen de acuerdo en el mismo sentido, en el mismo deseo, en la misma meta, y se hace compañero, se pone al lado del otro para que esa persona no lo haga solo, ¿no? Para que no haga fuerza solo, para que no sufra solo, sino que se pone como de acuerdo, está totalmente de acuerdo con aquel que tiene el proyecto, es un compañero, gloria al nombre del Señor. Y Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, estoy leyendo en el versículo 1, del capítulo 1, a todos los santos en Cristo que están en Filipos y a los obispos y diáconos.
¿no? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un poquito acá. Y dice el apóstol Pablo, vamos a buscar cuando le dice compañero, ¿a quién se refiere cuando le dice compañero, no? Porque le dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 5, capítulo 4, gloria al nombre del Señor. Por ahora lo vamos a identificar con un hermano, ¿no? Y a ti, compañero, dice. Seguramente que era tal vez a Timoteo. Bueno, vamos a ver. Y asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio. Acá se está refiriendo a Godia y a Sintique, que las ayude, con Clemente también, y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre, y otra vez digo gozaos. Yo gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Y yo creo que el compañero acá era Epafrodito, ¿no? Epafrodito era seguramente que era el pastor de la iglesia de Filipo, y a él le dice compañero. Mire, lo que necesita un siervo de Dios para poder perfeccionar a la iglesia, se necesita compañeros. Esos compañeros tienen que ser de un carácter muy especial. No tienen que ser independientes, no tienen que aportar ideas a aquel que ha recibido la revelación. No tienen que decirle, usted, pastor, no lo puede hacer así, usted lo tiene que hacer de esta manera. No. El pastor sabe cómo tiene que hacerlo. El pastor sabe cómo debe edificar la iglesia, porque a él lo levantó Dios. Dios lo capacitó, y si Dios lo capacitó, si Dios lo preparó, y si Dios lo apartó, es porque él ya tiene el conocimiento para poder edificar la iglesia y perfeccionar a los santos. No hace falta que nadie le aconseje a él cómo hacer su trabajo, porque Dios ya se lo reveló. Ahora, el compañero no es aquel que le dice al pastor cómo tiene que hacer las cosas, sino que lo ayuda a hacer las cosas. Sino que él ayuda a hacer conforme a la visión que tiene el pastor, ¿no? Él lo ayuda a su pastor en la obra del Señor. Bueno, y un compañero entiende que él está para perfeccionar a los santos, como dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y 12. El pastor está para perfeccionar a los santos, para pastorear a la iglesia, para dar el alimento, para dar el agua de la palabra del Señor a los hermanos, a fin que los hermanos sean santificados y limpios. Bueno, entonces ser un compañero, por un lado, el compañero tiene que entender que él no está al lado del pastor para ir corrigiéndolo al pastor, para decirle al pastor lo que él tiene que hacerlo y cómo lo tiene que hacer, sino que el compañero es aquel que está al lado del pastor para seguir la dirección que el pastor le da a él, porque él ya tiene claro cómo llevar adelante la edificación, el perfeccionamiento de los santos, porque Dios ya lo preparó a esa persona. Él no se está haciendo pastor, él no está aprendiendo en el pastorado no cómo hacer el trabajo, sino que él ya sabe cómo hacer el trabajo porque Dios lo ha preparado a él. En todo caso, el que le tiene que ir diciendo es el Señor. ¿Entiende? Si yo me pongo, en vez de ponerme al lado del pastor para ayudarlo a hacer el trabajo, si yo me pongo al lado del pastor para corregirlo, para instruirlo al pastor, para amonestarlo al pastor por medidas que él toma en las cuales yo no estoy de acuerdo, yo ya no soy compañero. Ya no soy compañero ya. ¿No? Y acá la importancia de que nosotros los pastores necesitamos compañeros.
Tu pastor te necesita a ti para que tú seas compañero, ¿no? Porque Dios ya te ha dado testimonio de su idoneidad, que Dios te ha dado testimonio de su capacidad, de la capacidad que Dios le ha dado a él para perfeccionar a los santos, para edificar la iglesia. Dios le ha dado. Ustedes no se olviden que el pastor tiene una naturaleza humana. Esa naturaleza humana puede ser, de alguna manera, puede ser llevada o puede ser inducida al error, a la equivocación. Bueno, yo no quiero ser el instrumento que se use para que el pastor tome una medida que no es correcta. No se olvide que el poder de la carne es muy grande en la vida del siervo del Señor. Por eso él es un hombre dependiente del Espíritu Santo. Pero muchas veces los pastores o el pastor está envuelto en los problemas que hay en la iglesia, como en el caso de Evodia y Sintique. Y entonces ya tratando de resolver ese problema, y porque Evodia era de un carácter más afable, pero Sintique era de un carácter más duro, más orgullosa, ¿no? Entonces está resolviendo eso y bueno, y en alguna medida se descuida, el pastor se descuida de su comunión con el Señor tratando de resolver ese problema, y ahí entra aquel que dice que es compañero, pero que no lo es, sino que ahí aprovecha el hermano para llevarlo al pastor a cometer un error, una equivocación, en vez de ayudarlo al pastor a resolver el problema. Porque él tiene que perfeccionar a los santos. Entonces fíjese, Pablo le dice: asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero. Qué hermosa palabra. Esa palabra a mí me encantó siempre, ser compañero. Compañero de milicia, compañero de carrera, no compañero dice que caminarán dos juntos, porque si uno cayera el otro lo levantará. Gloria al nombre del Señor. Porque son compañeros, hermano, no somos adversarios. No es que yo quiero ser superior al otro, no es superior. Yo tengo que respetar a mi hermano en el lugar que él tiene, y él tiene que respetarme a mí como el lugar que Dios me ha colocado. Y en la base del respeto está la convivencia. Pero cuando encontramos hermanos que tratan de enseñarnos a nosotros, de direccionarnos a nosotros para que nosotros hagamos conforme al pensamiento de ellos, ahí empieza el problema. Empieza el problema no solamente para nosotros los pastores, sino para la congregación toda. Para toda la congregación. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, de no ser un tropiezo para el siervo del Señor, porque el siervo del Señor tiene una tarea que tiene que llevar adelante y que el Señor le ha dado y que Dios me ha puesto a su lado para ayudarlo, para ser un compañero y no para ser un adversario, sino un compañero. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver algunos otros versículos que hable en este sentido, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer Proverbio 2:17. Proverbio 2:17. Proverbios 2:17 está en el Antiguo Testamento, hermano. Y la palabra de Dios dice así: que desampara, dice en el 16, para librarte de la mujer extraña y de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara el príncipe de tu mocedad y se olvida del pacto de su Dios, ¿no? 2:17, vamos a ver si leí bien.
Salmos 2, 16, 17. Ah, no es Salmo, es Proverbio. Proverbio 2, 17. Proverbios 2:17 dice, el que desampara al príncipe de su mocedad, acá usa la palabra príncipe, en la versión 1960 usa la palabra compañero, que desampara al compañero de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Entonces, fíjese la delicadeza de tomar ese lugar como compañero, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer en el Nuevo Testamento mejor, hermanos amados, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 7. Dice, y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando cierto que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois en la consolación. Entonces, él está hablando aquí a los hermanos de Corintio y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corintio, juntamente con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, que el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con la que nosotros somos consolados de Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salvación, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y así somos consolados, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando cierto que como sois compañeros en las aflicciones, así también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestras tribulaciones, que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que tuviese duda de la vida. Mas vosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta de los muertos, el cual nos libró y nos libra de tanta muerte, en la cual esperamos que aún nos librará. Entonces fíjese que el hermano Pablo, hablándole a los hermanos de Corintio, ellos eran compañeros en las aflicciones, y entonces él tenía la esperanza que así como eran compañeros en las aflicciones, también fueran compañeros en la consolación. Y a veces nosotros somos compañeros en las aflicciones, pero no somos compañeros en la consolación. No somos compañeros en la consolación, y nosotros tenemos que ser compañeros en todo. ¿No? ¿Cómo nos unimos nosotros cuando hay un hermano que está sufriendo? Pero también tenemos que unirnos todos, tener la misma solicitud, ¿no? Para consolar a un hermano, consolarlo, ¿no? de las aflicciones que le está pasando. Y eso es muy bueno, porque eso hace saber que la iglesia está regida por el espíritu de la gracia, por el espíritu de la nueva creación, ¿no? Cuando cada hermano, como pasó con nuestro amado hermano César, donde todos los hermanos de la congregación cooperaron, ¿no? abundantemente para las necesidades de nuestro hermano y de toda su familia. No solamente fueron compañeros en la aflicción, sino que fueron compañeros en la consolación.
Lo mismo que pasó en aquel tiempo, pasó en medio de nosotros. Es abundante. Yo me quedaba maravillado de la abundancia, ¿no?, que hubo en los hermanos, como traían ellos, ¿no?, para poder cubrir las necesidades de esta familia que estaba pasando por una tribulación. Y bueno, y eso es maravilloso, porque eso solamente la gracia puede hacerlo, ¿no? Porque el Espíritu de la gracia lo puede hacer, el Espíritu de Dios, la vida de Dios en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Por eso es muy importante ser compañero, ¿no? Acá en el libro de Filipenses, él le pedía a su compañero, a Epafrodito, ¿no? Y entonces él le rogaba a su compañero y le decía: hermano, compañero, ayuda a los que trabajan juntamente conmigo, no que los ayudara. Entonces fíjese que el compañero es aquel que ayuda, no aquel que trae problemas, situaciones complicadas, situaciones de contienda, de división. Ese no es un compañero. Y a usted, el pastor lo apartó para que usted sea un compañero en la obra de Dios, ¿no? Para que usted esté ayudándolo al pastor en todas las necesidades que haya dentro de la iglesia. Pero resulta ahora que usted, para ponerse como compañero, usted está dependiendo de que el pastor haga lo que usted piensa, o hable lo que usted quiera que hable, o enseñe como usted quiera que enseñe. Pero eso no es así, porque Dios ya le dio la palabra al pastor, que él tiene que hablar, que él tiene que enseñar. Y usted tiene, como, si usted quiere ser compañero, si usted quiere ser verdaderamente un obrero del Señor, usted tiene que ser un compañero fiel del pastor. ¿Entiende? Tiene que ser un compañero fiel. Y acá Evodia y Sintique, si bien eran hermanas de oración, hermanas de consagración, no estaban colaborando con el pastor, con el apóstol Pablo, en la edificación y en el perfeccionamiento de la iglesia, porque había una situación ahí de enemistad. Entonces una hermana puede orar, puede ayunar, puede ir a la iglesia, puede cantar, alabar al Señor, puede hacer todo, pero si está enemistado con otra hermana, en este caso hablamos de hermana por el hecho que tomaron dos mujeres acá, es de poca importancia, porque no están colaborando con el pastor, no están colaborando con el siervo del Señor, con el propósito de Dios. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Es el perfeccionamiento de los santos, que los santos puedan llegar a ser un hombre espiritual para el supremo llamamiento de la esposa. Fíjese la delicadeza que hay acá, y esto ocurrió en la iglesia de los vencedores, en la iglesia de los hermanos de Filipenses, que ellos primeramente se entregaron al Señor, después se entregaron al apóstol Pablo. Ser compañero en la carrera, ¿no?, es ser un hermano, porque también compañero significa amigo, conocido, hermano. ¿Veo? Y bueno, gloria al nombre del Señor. Y esto es muy importante, parece algo que no tiene importancia, pero en la vida de la iglesia es muy importante. ¿Cuántos compañeros hay alrededor del pastor? Jesús se rodeó de 12 hombres que fueron compañeros, que fueron amigos de él, que fueron hermanos de él. Y ellos lo protegían y ellos lo reservaban de las malas bestias que habían en su tiempo, que lo único que querían era matarlo. Ellos se reunían alrededor, ¿no?, y lo defendían de las multitudes. Señor, la multitud te aprieta. Y ellos se ponían para alrededor para que la multitud no lo apretara, no lo ahogara. No, pero también eran compañeros porque ellos estaban en completa acuerdo con lo que el Señor les enseñaba y con lo que el Señor les mostraba a ellos. Estaban de acuerdo. Y después enseñaron lo mismo, ¿no? Fueron compañeros en el tiempo de su vida con Dios en la predicación del Evangelio que ellos habían aprendido. Fueron compañeros. Pero es triste ver cuando los que nos rodean, lo único que son problemas. En vez de ser compañeros, son enemigos. No enemigos de nosotros, sino enemigos del propósito de Dios. Uno se hace enemigo del propósito de Dios
cuando uno quiere establecer su idea, cuando uno quiere establecer su opinión, cuando uno quiere establecer su pensamiento, su sentimiento. Pero si Dios no te puso como pastor a vos, Dios lo puso como pastor al otro, a él lo puso como pastor. Sí, pero yo soy más inteligente, yo sé hablar mejor, pero yo tengo más carisma. Sí, pero el pastor es él. Tienes que esperar tu tiempo, como esperó Josué. Él esperó su tiempo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y como esperaron los discípulos, esperaron su tiempo. En algún momento ellos quisieron ser uno mayor que el otro y el Señor le dijo, vosotros no sabéis lo que pedís, porque no es mío daros, sino que eso solamente el Padre que está en los cielos lo puede dar. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, hermanas, ¿no? La importancia, ¿no?, de llegar a ser compañeros en la iglesia, compañeros del pastor. Porque Pablo le dice a Epafrodito, le dice, y asimismo te ruego también a ti, compañero hermano, que ayudes a los que trabajan, a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Se ven que eran personas mayores ya, a los que trabajaron, se ve que ya habían caminado con el apóstol Pablo mucho tiempo. Hoy quería hablar sobre este tema del compañerismo, porque es triste, hermano, que usted esté en su iglesia y no sea compañero con su pastor después de tanto tiempo. ¿Hasta cuándo usted va a estar cuestionando, ¿no?, lo que el pastor enseña? En todo caso, los compañeros hablan entre sí, ¿no? Hablan entre sí y bueno, y conversan entre sí y se ponen de acuerdo entre sí. Pero siempre tiene que haber un pensamiento en la mente de aquel que va a hablar con el pastor, ¿no? Que la persona con la cual usted va a hablar es el pastor, es el siervo de Dios, lo cual usted le debe respeto, por el hecho de ser lo que es. Usted siempre tiene que respetar al pastor, siempre, porque él es un siervo de Dios. Y el pastor siempre lo tiene que respetar a usted porque usted es un hijo de Dios. Pero yo sé que en el corazón del pastor siempre está ese respeto, esa consideración, porque él es un hombre espiritual, es un hombre mayor en el conocimiento, en la revelación, en el entendimiento, en el propósito de Dios. Por eso, hermano, deje los caprichos, deje los caprichos, deje ¿hace cuánto que está tratando usted en su iglesia local de establecer su pensamiento, su idea? Y no puede. Y eso lo hace fracasar a usted en su hogar, con su familia. Lo hace fracasar a usted en su carácter. No puede ser transformado, no puede llegar a manifestar la vida del nuevo hombre, porque eso acarrea muchos problemas detrás de eso, de querer implantar en la iglesia, no, su idea, su pensamiento o una dirección extraña. Porque si usted dirige la iglesia es una dirección extraña lo que hay ahí. No es la dirección de Dios, porque Dios para dirigir la iglesia ya puso a él quién va a dirigir la iglesia. ¿Entiende, hermano? Entonces, Evodia, le ruego, Evodia. Hay hermanos que le rogamos, hermano, por favor, sea comprensivo, soporte, hermana, ¿no? Sea humilde en su carácter. Y al otro le exhortamos. Le exhortamos, hermano, usted es un orgulloso. Usted es un vanaglorioso. Usted es una persona que parece ignorante. Le exhortamos. Usted, hermano, tiene que dejar esa terquedad y ser manso y humilde de corazón. Le exhortamos, ¿vio? Y a algunos se les juega y a otros se les exhorta. Y eso es bíblico. Y esa capacidad tiene que tener el pastor, de exhortar y también de rogar. Hay hermanos que les rogamos, hermanas, muy humildes en sus corazones, que cómo se metieron en esos problemas no lo sabemos, pero se metieron ahí, están ahí con esa disyuntiva en su corazón y bueno, y entonces uno les ruega. Y también están aquellas que son de carácter
porque hay carácter dentro de la iglesia, pero no podemos perder a ninguno de los dos. Tiene que aprender a convivir por medio del respeto. ¿No? Cualquier sentimiento que aflore en nuestro corazón en contra de una hermana o un hermano, nosotros lo tenemos que llevar en oración. Silenciosamente, Señor, mira este pensamiento, mira este sentimiento que está en mi corazón, no contra mi hermana, contra mi hermano, contra el siervo. Señor, te ruego que si no es tuyo, tú lo quites de ahí. Porque yo quiero ser para edificación, quiero ser un compañero tuyo, un compañero del siervo de Dios. Quiero que el Señor, que el Señor nos ayude, me ayude a mí para ser una colaboradora, una compañera, una amiga o un amigo del pastor, ayudándole en la visión que tú le has dado, que tú le has revelado. Hay muchas iglesias que no pueden congregarse, que no pueden concretarse por el hecho que los pastores no tienen compañeros, tienen adversarios y los rodean los adversarios al pastor. Y el pastor quiere hacer algo y ya lo atacan, ya le están diciendo que está mal lo que está haciendo, que no debe hacerlo así. Pero nadie respeta lo que el pastor quiere hacer, sabiendo que él es un siervo de Dios, que todo lo que él hace lo va a hacer consultando al Señor, persuadido por la palabra, por el entendimiento, por la sabiduría que Dios le ha dado. No, pero hay algunos que no les importa. Los pastores han sido rodeados por hermanos que son más enemigos que amigos, son más adversarios, ¿no?, que compañeros. Y es triste eso. Es triste, hermano. Por eso las iglesias no avanzan en la transformación de los creyentes, no avanzan, ¿no?, en la madurez de los santos, no avanzan en la extensión del evangelio que la misma iglesia predica. ¿Por qué no? Ahí hay contienda y divisiones. Pero esto está bien si nosotros lo miramos a los corintios, pero está ocurriendo en una iglesia de Filadelfia, donde nosotros decimos que son los vencedores. Por eso, creyendo con todo nuestro corazón que usted tiene la capacidad para entender y para humillarse ante la palabra del Señor, nosotros le rogamos, como a Ibodia, ¿no? Le rogamos, y hermano, considere, hermano, por favor, le rogamos que usted sea uno con el Señor, uno con su pastor, sea compañero, sea amigo de su pastor, sea hermano de su pastor, para que él pueda hacer su trabajo. Pero usted, si es un adversario, no pregunte por qué el pastor no hace esto, no hace lo otro, por qué el pastor siempre está en el mismo lugar, por qué la iglesia no avanza, por qué la iglesia no logra extenderse, por qué la iglesia siempre todo es igual. Y claro, si muchas veces la iglesia por años está batallando con los enemigos, con los adversarios que están dentro de la iglesia. ¿Vio? Y si hay enemigos y adversarios dentro de la iglesia, usted póngase al lado de su pastor y acompáñelo. Póngase al lado, pastor, yo estoy acá a su lado, con la espada del Espíritu para poder hacer retroceder a aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque dice, y aún llorando, dice el apóstol Pablo, digo que son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso, hermano, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu realidad en este día? ¿Eres tú un compañero? ¿Eres tú un colaborador de tu pastor? ¿O eres un adversario? Ser adversario tiene que sus consecuencias. No solamente en esta vida, hermano, sino en la vida que viene, en la vida eterna. Usted va a perder la herencia. Va a perder lo que Cristo ganó para usted. Va a tener una salvación, ya está asegurada por medio de la fe en Jesucristo. Pero usted va a resucitar después de los 3 años, o durante los 3 años de la tribulación. Va a resucitar para ir al cielo. Pero mientras tanto, si Cristo viene ahora, usted se queda. Si Cristo viene a buscar a su esposa, usted no se va. No, si Cristo viene a buscar a su amada, usted está aquí y va a conocer al anticristo y va a conocer si
la señal de la bestia es un chip o no es un chip. Usted lo va a conocer, yo no lo pienso conocer, no me interesa si es un chip, si es una marca, si es un micro no sé qué cosa. No, a mí no me interesa porque esas cosas a mí no me atraen para nada. Yo lo que me atrae es la primera fila, en el arrebatamiento. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Usted se ocupa de su pastor? Compañero, ¿no? Lo llama a su pastor, le pregunta si tiene necesidad de su pastor, cómo está su familia, ¿no? Habla algún tema doctrinal con su pastor para poder entender mejor. ¿No le comparte usted a su pastor algo que el Señor le ha hecho entender, pero para poder estar más seguro de... Porque sabemos que si el Señor le ha sido entender, pues seguramente que es así como el Señor le hizo entender, pero muchas veces decimos que el Señor fue, pero no es el Señor, a veces nuestro propio razonamiento. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que ver si somos compañeros o no somos compañeros. Usted, hermana, ¿es compañera de su pastor? ¿Es compañera realmente de su pastor? ¿Se ocupa de usted de su pastor? ¿O lo único que trae es problemas? Hermana, todo lo que uno siembra, eso cosecha. Todo tiene consecuencia en el futuro. En el futuro cercano y en el futuro lejano. Administre bien, vea bien los pasos que usted está dando, hermano y hermana. Sea fiel al Señor. Acepte la exhortación. Acepte el ruego que el Señor en esta mañana nos da por medio de su palabra. En esta noche estaremos de 7 a 8 de la noche. Hoy vamos a tocar un tema bastante espinoso esta noche. Le aconsejo que no se lo pierda porque va a ser un tema que el Señor me ha dado para compartir y que no va a ser muy fácil para tratar, pero uno tiene que hablar lo que el Señor le da. Les abrazo a todos los hermanos, le agradezco a la iglesia de la predicadora, la radio de la predicadora por permitirnos tener este enlace. Les abrazo a todos, hermanos. Esta noche estamos de 7 a 8 por medio de Facebook, ¿no? Pastor Ramón Encina. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das para poder, Padre, dar tu palabra. Bendice a todos los hermanos y hermanas que nos han escuchado, que tú le hagas entender lo que nosotros no le pudimos hacer entender. Bendice a la radio, bendice el programa de radio, en el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano. Nos vemos esta noche.